Gloria a Dios. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Dios te bendiga. Quiero enseñar este tema, batalla de jerarquías. Batalla de jerarquías. Y es que como cristianos tenemos batallas, grandes batallas que ganar, porque vamos a vencer en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo. Y esta batalla es entre dos reinos, el reino de Cristo y el reino de Satanás. El reino de la luz de Cristo y el reino de la luz de las tinieblas de Satanás. Y los dos reinos tienen ejército. El reino de mi Cristo tiene un gran ejército poderoso, que es el que manda en los cielos y en la tierra y en todo lugar. Pero hay una oposición del reino de las tinieblas que quisiera amedrantarlos, meterlos miedo, destruirlos. Pero mi Cristo ha dejado un ejército grande y poderoso, ejército de ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Además, su poder manifestado con el Espíritu Santo. Pero en esta batalla de jerarquías hay líderes que tienen un liderazgo con el propósito de pelear la batalla. Y en el reino de Dios hay niveles jerárquicos de jerarquía. También en el reino de las tinieblas hay niveles de jerarquía. Y para eso quiero llevarlo a 2 de Corintios, en el capítulo 12, el versículo 8, versículos 7 y 8. 2 de Corintios, capítulo 12, versos 7 y 8. Vamos a ver esta batalla entre el apóstol Pablo y un apóstol de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vemos de que el apóstol Pablo había tenido una batalla contra una jerarquía del reino de las tinieblas. Y Pablo especifica de que es un mensajero de Satanás. Un mensajero de Satanás significa apóstol. Eso significa la palabra mensajero. Pero este apóstol es del reino de las tinieblas. Dice que este apóstol abofeteó al apóstol Pablo, o sea, lo golpeó, dejándole un aguijón en su carne. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Dejó un dolor en Pablo, dejó un sufrimiento, una angustia. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás, oiga, un mensajero de Satanás, o sea, del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces vemos una batalla de jerarquía entre un apóstol de Cristo, que es el apóstol Pablo, y un apóstol mensajero del diablo,
el enfoque de este tema es que Dios no va a poner a uno de sus siervos, a uno de sus líderes, a batallar contra un líder de Satanás que sea superior. Aquí vemos un nivel apostolar de un apóstol verdadero como Pablo. Y vemos a uno contrario del reino de Satanás, que también era un mensajero, un apóstol de las tinieblas, malo, perverso. ¿Cuál es el propósito de los apóstoles del diablo? Destruir los apóstoles de Cristo. Ese es el propósito de ellos. Jehová los reprenda, pero no van a poder. Porque tenemos mayor poder, tenemos el poder de Cristo, el poder de la sangre de Cristo. Tenemos la palabra, tenemos el poder de la palabra, tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos ángeles, arcángeles, querubines y serafines de parte de Dios que nos guardan. Tanto dolor tenía Pablo en su cuerpo, en su carne, que rogó al Señor, dice, lo he rogado 3 veces, dice Pablo. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios había permitido esto en el apóstol Pablo para que él se diera cuenta y pudiera ver que el reino de las tinieblas es una realidad. Que tenemos enemigos que nos odian, que tenemos enemigos que nos quieren matar, nos quieren destruir. Por eso el ministerio de la predicación del evangelio no es para cualquiera. Son líderes llamados y escogidos de parte de Dios, como Pablo, que tiene que conocer el reino de Dios y que tiene que darse cuenta que hay un reino contrario, que batalla, que tiene líderes en jerarquía. Entonces vemos una gran batalla en esta palabra. Un apóstol verdadero de Cristo siendo atacado por un apóstol, un mensajero de Satanás. Ya dije que la palabra mensajero significa apóstol, pero este mensajero era del diablo. Aquí dice clarito la Biblia, 2 de Corintios capítulo 12, verso 7, verso 8 y versículo 9. Por eso el tema se llama batalla de jerarquías. Dios sabe quién está capacitado para ejercer un lugar de jerarquía, un lugar de liderazgo como líder. En el ejército, en primer lugar están los generales, segundo lugar los coroneles, tercer lugar están los mayores, luego los capitanes, luego los tenientes, subteniente, sargento primero, sargento segundo, sargento tercero, clase 1, clase 2. Así son los niveles jerárquicos en el mundo espiritual. Dios tiene grandes líderes para pelear las batallas. Pero sin el poder de Dios, el pueblo de Dios no podemos vencer. A Pablo se le tuvo que ayudar. Dios le tuvo que hablar para consolarlo. Dios tiene que hablarnos para consolarnos, para fortalecernos. Porque cuando Dios nos habla, Dios los habla, los consuela, los fortalece. Verso 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
vino la voz de Dios para Pablo, para consolarlo. Verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire, Pablo recobró ánimo al escuchar la voz de Cristo. Se fortaleció, porque mayor es el poder de Dios que el poder del diablo. Mayor es el poder de la unción de Cristo. Mayor es el poder de la voz de Cristo que nos fortalece, que nos ayuda. Aleluya. Estas batallas de jerarquía vemos en Daniel capítulo 10, verso 13. Vamos a Daniel capítulo 10, verso 13. Vamos a ver una gran batalla que tuvo el siervo Daniel, el profeta Daniel. Daniel capítulo 13. Daniel capítulo 10, verso 13, perdón. Gloria a Jesús. Aleluya. Daniel capítulo 10, verso 13 dice la palabra. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Mire que el profeta Daniel estaba teniendo una batalla contra una jerarquía. Y esta jerarquía no la podía vencer Daniel. Daniel no podía hacerle frente. Y por eso Daniel dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Mire, un príncipe de Dios contra un príncipe del diablo en esta batalla. Uno que quería destruir, uno que quería deshacer la visión de Daniel, el propósito por el cual Daniel era enviado de parte de Dios. Dice que en el caminar, en el camino, este principado de Satanás lo detuvo por 21 días. Daniel no podía caminar para adelante porque tenía un principado de Satanás, y no podía caminar para atrás porque tenía una orden y una misión que cumplir de parte de Dios. Pero Daniel supo esperar. Dice que vino pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Tuvo que venir una jerarquía mayor de parte de Dios para derrotar esta jerarquía del diablo. Miguel, el arcángel Miguel, un príncipe de Dios, vino a destruir el principado de Satanás que estaba oponiéndose a la misión, a la visión que Daniel llevaba que cumplir. Vemos las batallas de jerarquía. Por eso es que el apóstol Pablo tuvo esta batalla contra un mensajero, un falso apóstol del reino de las tinieblas. Allá en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, versículo 8. ¿Por qué Dios tuvo que mandar a Miguel? Porque Miguel es uno de los arcángeles a quien Dios le ha dado más poder. Porque era el que estaba capacitado para derrotar a este principado de Satanás, para que se fuera, para que se hiciera a un lado y dejara pasar libre al profeta Daniel. Entonces necesitamos la intervención de Dios, necesitamos la ayuda de Dios,
Necesitamos el poder de Dios, el abrigo de Dios para destruir las fuerzas de Satanás. Necesitamos, aleluya, el ejército de Dios, porque somos hombres humanos. El siervo David dijo estas palabras en los Salmos: líbrame de aquellos que son más fuertes que yo. Hay que reconocer que el reino de las tinieblas solo con el poder de Dios podemos vencer. Que Dios tiene mayores líderes en jerarquía que nos van a ayudar, como el arcángel Miguel, como la ayuda de Cristo, que es nuestra mayor jerarquía que el Padre Eterno nos ha dado, como el Espíritu Santo. Mire esta batalla de jerarquía. En Jeremías capítulo 28 hay una gran batalla entre un profeta verdadero de Dios y un profeta falso. El profeta de Dios verdadero se llama Jeremías y el profeta falso se llama Ananías. Hay una gran disputa, hay una gran contienda, pero al final sale ganando Jeremías, porque Dios está con los líderes que ha llamado. Dios está con los que ha puesto al frente de la batalla, aleluya, para pelear el bendito evangelio de Cristo, para defender el evangelio de Cristo. Dios está con los que defendemos su palabra. Ananías quería avergonzar a Jeremías. Es más, lo golpeó. Pero vino palabra de Jehová al profeta Jeremías. Y dice la palabra que en ese mismo año murió Ananías. Entonces vemos una batalla de jerarquía, un profeta contra otro profeta. Un profeta verdadero contra un profeta falso. Por eso el tema se llama batalla de jerarquía. Dios no te va a enviar, no me va a enviar a una misión la cual yo no puedo cumplir, la cual yo quizás no pueda hacer. Tiene que capacitarme, tiene que ayudarme para vencer. El Espíritu Santo está para ayudarnos. Los ángeles de Dios, los arcángeles de Dios, estamos rodeados de ellos. Son nuestra ayuda. Son ministros. Son espíritus ayudadores de nosotros, del pueblo de Dios. Este mundo de jerarquías, este mundo espiritual que no se pueden ver con los ojos de la carne, pero que es una realidad. Usted lo puede ver en Daniel capítulo 10, versículo 13. Lo puede ver en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, versículo 8. Usted lo puede ver en Jeremías capítulo 28 hasta el último versículo. Hay batallas de jerarquía. Las jerarquías de Satanás solamente con el poder de Dios las podemos vencer, con la ayuda de Dios. He sido enseñado con una palabra: no hurgue al diablo con vara corta. Tenga cuidado. Usted en sus propias fuerzas no puede vencer al diablo y los demonios. Quien lo venció en la cruz del Calvario se llama Cristo. Y por la sangre de Cristo es que lo vencemos. Por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Es la única forma, por el poder de Dios, que le vencemos.
Aleluya. Tengamos mucho cuidado. Las batallas del reino de Cristo se ganan con el poder de Dios. No hay otra manera. Humanamente, el hombre no puede resistir a las opresiones del diablo, ni la mujer. Hecho está. Usted lo puede ver en estos pasajes que leímos de la palabra de Dios. Estamos en los últimos tiempos. El enemigo se ha levantado contra la iglesia queriéndola destruir. Jehová lo reprenda. Jehová reprenda a Satanás. El enemigo no quiere que usted adore a Dios. El enemigo no quiere que usted alabe a Dios. El enemigo no quiere que usted ore, que usted ayune, que usted lea la palabra. Siempre va a querer poner el desánimo. El desánimo es un espíritu de maldad. Siempre va a querer poner un obstáculo. Siempre va a querer poner algo de oposición para que usted no haga lo de Dios, para que usted no adore a Dios, no alabe a Dios, no ore a Dios, no ayude a Dios, no lea la palabra. Por eso necesitamos clamar a Dios para que nos ayude. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solo bajo el abrigo del Altísimo podemos vencer toda jerarquía maligna. Ese mundo espiritual de maldad. Aleluya. Como dije al principio, muchas veces el Señor va a permitir este tipo de situaciones o conflictos para que conozcamos bien el reino de Cristo y nos demos cuenta que tenemos un reino contrario, un reino enemigo. A Pablo se le enseñó en 2 de Corintios capítulo 12, verso 7, verso 8. Quizás Pablo no entendía en ese momento qué es lo que estaba pasando, que ese mensajero del diablo lo abofeteó, lo golpeó, dejándole un aguijón, un dolor en su cuerpo, un ardor, una angustia. Pero Dios le estaba mostrando algo más. Porque hay batallas. Cristo venció al diablo. Lucas capítulo 4. Lo venció en el nombre de Dios. Lo venció con la palabra. Ahí vemos la batalla, hermano. Vemos una batalla de jerarquía. Cristo mayor que el diablo. Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aleluya. Teniendo una batalla contra esa maldad, contra Satanás. Dios lo había capacitado al Señor, lo había llenado de su espíritu, lo había llenado de su palabra. Porque Cristo era hombre, humano, tenía sed y hambre, le daba sueño. Solamente que en su cuerpo no había pecado. Era 100% hombre, pero también era 100% santo, Dios. Dios es el único que nos va a ayudar en las batallas. Batallas van a haber, hermano, hermana. Batallas van a haber. Batallas contra nuestra propia alma y las batallas del diablo, de los demonios, de los enemigos. Batallas que el enemigo usa a hombres y mujeres para querernos robar la paz, el gozo, el amor, la felicidad. Bendito y alabado es Dios. Yo sé que hay hombres y mujeres de Dios que han tenido grandes batallas.
Pero Dios nos ha ayudado. Aleluya. Dios no va a poder cargar más de lo que no podemos llevar. Por eso Dios capacita apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A cada uno le ha dado una llenura para que pueda resistir, para que pueda salir en avance, en victoria. A cada uno nos ha puesto 2 ángeles alrededor. Nos ha dado su Santo Espíritu para que nos guarde, nos cuide, nos proteja y nos ayude a tener la victoria hasta el final, hasta la segunda venida de mi Cristo en las nubes, en los aires, que muy pronto va a suceder. La sangre de Cristo los cubre de día y de noche. Pablo resistió porque tenía un llamado apostolar. Y como el reino de Dios es mayor que el reino de las tinieblas, Pablo resistió con la ayuda de Dios. Resistió a ese mensajero de Satanás. No lo desvió de la verdad. No lo desanimó para que dejara el camino de Dios. Pablo se fortaleció con la voz de Cristo, porque Cristo le habló y le dijo: bástate mi gracia, que en tu debilidad mi poder se perfecciona. Esa es la voz de Dios que nos va a fortalecer y nos va a ayudar a salir en avance. Cristo viene en su segunda venida. Amén y amén.